Vive conectando con la vida. Desayuno bíblico, un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Muy buenos días, un poco retrasados con 20 y tantos minutos, 22 minutos, pero iniciamos esta lección divina de hoy, tomado del capítulo de San Mateo 6, capítulo 6, versos 7 y 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a proclamar el Evangelio de San Mateo, decía, capítulo 6, verso del 7 al 15. Del Evangelio según San Mateo. Díceles Jesús a sus discípulos: al orar, no hablen demasiado, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Pero si no les perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Es el Padre Nuestro según la versión de San Mateo. Recordemos que también esta oración la contiene el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11 del verso al 4, del 1 al 4. Y hay una variante no porque se contradigan o porque haya diferencias entre el Evangelio. Un poco recordar lo que ya decíamos nosotros en otra de las lecciones divinas de San Juan. San Lucas le escribe a los cristianos, a las comunidades cristianas que viven en el sur de Grecia, en el Peloponeso. O sea, es una especie como una mano que hacia el mar Mediterráneo. Y San Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, y San Mateo al parecer les está escribiendo a los cristianos, a los judeocristianos sirio-palestinos. Cada uno el Evangelio tiene destinatarios así como propios, ¿no? San Mateo le escribe a estas comunidades están sufriendo muchísimo. Estamos en los años 60, 70, están sufriendo la discriminación de los judíos y están sufriendo también la persecución del Imperio Romano, el no poder celebrar ellos lo que Jesús les había mandado y predicar a Jesús como Rey y Mesías. Entonces hay una controversia allí entre ellos. Entonces San Mateo nos presenta esta oración del Padre Nuestro, que podríamos decir es como un salmo que Jesús nos deja. Y son estas dos redacciones. ¿Cuál es la característica de cada uno que los diferencia? Bueno, San Mateo
tiene 7 peticiones y San Lucas tiene 5. La redacción de San Lucas es más breve. Lucas escribe para esas comunidades que ya les decía, vienen del paganismo totalmente, es decir, allí posiblemente no había sinagogas, tampoco habría comunidades judías propiamente dichas. Vienen del paganismo y trata de ayudar a las personas que están iniciando el camino de la oración. Eso es lo que hace San Lucas, es iniciarlos en la vida de la oración. En el Evangelio de San Mateo, el Padre Nuestro está en aquellas partes del Sermón de la Montaña. Acuérdense que el Sermón de la Montaña no solamente son las 10 bienaventuranzas, sino el Sermón de la Montaña son 3 capítulos de San Mateo, 5, 6 y 7. Ese es el Sermón del Monte, donde Jesús va a orientar a los discípulos en la práctica de las 3 obras de piedad. Las 3 obras de piedad que Jesús va a dirigir a los discípulos, pues ciertamente también son obras de piedad que tienen los judíos, que es la limosna, la oración y el ayuno. Son 3 obras hermosas que el cristiano también hoy estamos llamados también a practicar. La limosna, que es dar al que no tiene, ¿no? La limosna. La oración, que podemos hacerla de muchas maneras, y tenemos muchas formas en la iglesia de orar con la Sagrada Escritura, con la liturgia de las horas, con las oraciones de piedad popular, el Santo Rosario, que es hermosísimo, bíblico totalmente. Simplemente rezar el Padre Nuestro, que no es otra cosa sino aprenderse de memoria un trozo del Evangelio de San Mateo. El Padre Nuestro pues forma parte de esta catequesis, podríamos decir, para los judíos convertidos. Ellos estaban acostumbrados a rezar, a rezar, estaban acostumbrados, era una práctica de la familia que venían para ellos, una práctica común que había que rezar 3 veces al día. Y entonces ciertos habían comenzado a tener ciertos vicios que San Mateo trata de corregir. Y entonces seguramente recuerda estas palabras de Jesús y pone por escrito esta enseñanza que resume toda la enseñanza en 7 preces dirigidas al Padre. Estas 7 peticiones retoman las promesas del Antiguo Testamento. Es interesante esto, ¿no? Porque el Padre Nuestro no es un invento de Jesús solamente por inventarlo, sino tienen un trasfondo totalmente veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento. Retoma pues le ayuda el Antiguo Testamento y manda pedir al Padre que le ayude a realizarla. Los primeros 3 hablan de nuestra relación con Dios. Las otras 4 tienen que ver con nuestra relación con los demás. Se parece un poco a la misma estructura de los 10 mandamientos. Hay como una similitud. Los 3 primeros mandamientos son totalmente dirigidos a Dios y los otros 7 son en relación para nosotros mismos y los demás. San Mateo, entre los versos 7 y 8, es la introducción al Padre Nuestro. Jesús critica a las personas para quienes la oración es una repetición de fórmulas mágicas, de palabras fuertes dirigidas a Dios, de peticiones a veces sin sentido, para obligar a responder a Dios y pedirle las necesidades. Muchas de las veces nosotros podemos caer en este mismo vicio cuando popularmente pues pensamos que solamente por prender veladoras o prender velas es todo lo que tenemos que hacer. Qué bueno que lo hagas, ¿no? Tiene un sentido también de trasfondo de la resurrección. La luz significa Cristo resucitado, pero si no va con un trasfondo de veras de oración como la presenta Jesús,
pues a veces se puede prestar hasta acciones supersticiosas y que no van con el cristianismo. La acogida de la oración de parte de Dios no depende de la repetición de palabras, sino de la bondad de Dios, que es amor y misericordia. Dice, su Padre ya sabe lo que necesitan. Él quiere nuestro bien y conoce nuestras necesidades antes de que recitemos nuestras oraciones. Lo que el Señor quiere de nosotros es la humildad y la sencillez de reconocer nuestras limitaciones. Eso es lo que a veces no entendemos. Pensamos que Dios es un ser lejano, que hay que estarle tocando la puerta como si estuviera ocupadísimo en otras cosas, y no es así el Señor. El Señor sabe muy bien lo que está pasando y lo que nos pasa. Lo que el Señor quiere de nosotros es la actitud interior nuestra. ¿Con qué actitud hacemos nosotros las cosas? Aquí el problema no es Dios, sino el problema es tuyo y mío. En San Mateo, en el verso 9, el capítulo 6, verso 9, tiene la primera palabra. Y es una palabra hermosa, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, o Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Tiene un adjetivo y tiene un sustantivo y un adjetivo calificativo. Padre es el nombre que Jesús usa para dirigirse a Dios. Expresa esa intimidad que Él tiene con Dios y manifiesta la nueva relación con que Dios debe caracterizar a las comunidades cristianas. Si tuviéramos tiempo, leeríamos Gálatas 4:6 y Romanos 8:15. San Mateo añade al Padre nuestro el adjetivo nuestro, Padre nuestro, y la expresión que estás en el cielo. La oración verdadera es una relación que nos une al Padre, a los hermanos y a las hermanas, y a la naturaleza, al cosmos entero. La familiaridad con Dios no es intimista, es infinita, no es intimista, sino que expresa la conciencia de pertenecer a una gran familia. Y esa familia es la familia humana, de la que participan todas las personas. Y bueno, pues a alguien no le ha de gustar lo que diré, pero bueno, pues en el Padre Nuestro se acogen a todos. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, no lo rezo por mí, sino lo rezo por la familia humana. Y la familia humana es todo hombre, varón, y todo hombre, mujer. Rezamos por todos y rezamos por todas las razas, y cuando rezamos el credo, cuando rezamos el Padre Nuestro, rezamos por todos los credos. Es decir, cuando tú rezas el Padre Nuestro, yo rezo el Padre Nuestro, en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, está toda la humanidad completa. Porque Jesús no solamente encarnó un pedazo de la humanidad, sino encarnó a la humanidad completa. Y en la persona de Jesús, en Jesús, estamos todos. Estamos absolutamente todos. No está una parte, no solamente estamos los católicos. En el cuerpo de Jesús están todos los credos, aunque no crean en Él, inclusive hasta los ateos. Y en el cuerpo de Jesús también está la humanidad de sus enemigos, también está allí, en el cuerpo de Jesús. La humanidad de Jesús asume absolutamente a todos, no es uno solo, ¿no? Rezar el Padre Nuestro, pues, es entrar en una intimidad con Él, y es colocarse en sintonía con los gritos de todos los hombres, de todas las épocas, buscando que el reino de Dios es en primer lugar. La experiencia de Dios como Padre es fundamento de la fraternidad universal. El Padre Nuestro tiene una dimensión universal. Las tres peticiones por la causa de Dios, el nombre, el reino, la voluntad,
En la primera parte del Padre Nuestro pedimos para que se restaure nuestra relación con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Para restaurar la relación con Dios, Jesús pide la santificación del nombre revelado en el Éxodo, ocasión de liberación de Egipto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Primero es reconocer la existencia de Dios, que es de todos, y reconocer la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Pide la venida del reino esperado por todas las gentes tras el fracaso de la monarquía. Las monarquías en el Antiguo Testamento fueron un fracaso. Si leemos la parte, la parte del reinado de Israel, pues encontramos que son un fracaso. Y luego pide el cumplimiento de la voluntad de Dios. Revela en la ley que estaba en el centro de la alianza, la voluntad de Dios. Y cuando hace esta alianza, el Señor dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Esa es esa expresión de la alianza, ¿no? La alianza que hay entre Dios y el ser humano. La ley está pues en el centro de la alianza. El nombre, el reino, la ley son los tres nombres, son los tres ejes. El nombre, el reino y la ley son los tres ejes sacados del Antiguo Testamento que expresan cómo debe ser nuestra relación con Dios. Las tres peticiones muestran que es preciso vivir en la intimidad con el Padre, haciendo que con su nombre sea conocido y amado, que su reino de amor y de comunión se vuelva realidad y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que le pedimos al Señor al rezar el Padre Nuestro. El cielo, el sol, las estrellas obedecen la ley de Dios. La naturaleza obedece la ley de Dios. Hay un orden en el mundo, en el universo. Santo Tomás hace una descripción muy hermosa de estas famosas 5 vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios, sin tocar absolutamente la palabra, la escritura. Filosóficamente, Santo Tomás describe con 5 expresiones, va a recordar, a decirnos y hablarnos de la existencia de Dios. Así pues que el cielo, el sol, las estrellas obedecen la ley de Dios y crean el orden del universo. A veces pensamos nosotros cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, cuando vemos una estrella fugaz o vemos un meteorito o lo que sea, vemos los cambios que hay en el universo que son naturales, pues son de la ley de Dios. La ley de la gravedad es una ley de la naturaleza creada por Dios. Lo que ha pasado entre nosotros es que, lo que ha sucedido entre nosotros es que hemos roto esa ley. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, pues son consecuencias de muchas acciones que nosotros hemos hecho mal. Es decir, hemos mal utilizado la naturaleza, hemos destruido la naturaleza. No voy a terminar, yo creo que vamos a continuar el próximo viernes con este mismo tema del Padre Nuestro, que es importantísimo. Tendré la oportunidad de profundizar un poco más y poder llevar a cabo una profundización mayor que creo que nos hace mucha falta para demostrar pues que el Padre Nuestro es una de las oraciones más hermosas que nosotros podemos decir, y cuando rezamos el rosario lo hacemos hasta 7 veces, porque luego les explicaré por qué 7, son 5 pero a veces son 7. Una pregunta para ahorita reflexionar un poquito. Jesús dice: perdona nuestras deudas en
decimos perdona nuestras ofensas, pero hoy rezamos perdona nuestras ofensas, que es más fácil perdonar las ofensas. Dice, ¿qué es más fácil, perdonar las ofensas o perdonar las deudas? Y cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros también, ¿verdad? Perdonamos. Eso lo vamos a ver al final, pero en otra ocasión, pero vamos haciéndonos esta pregunta. ¿Cómo sueles? Aquí sería una pregunta, una meditación de un momento, es decir, ¿cómo recitas tú el Padre Nuestro? ¿Mecánicamente o poniendo toda tu vida y tu compromiso en Él? Es decir, ¿cómo rezas el Padre Nuestro? Es decir, cada palabra, cada petición debe tener una fuerte atención, no es palabrería, sino con sentido profundo. Vamos a un momento de reflexión. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. Para pedir Guadalupe por nosotros ante la pandemia COVID-19.
Querida Madre Santa María de Guadalupe, gracias porque primero desde la cruz y luego desde el Calvario nos has recibido y acompañado como hijos de tus entrañas. Acudimos a ti como nuestro hermano Juan Diego para decirte que muchos de tus hijos de México y del mundo están enfermos y espantados por la pandemia llamada coronavirus. Te suplicamos que intercedas por nosotros. Dile al Padre que mire los sufrimientos de sus hijos, a tu Hijo Jesús que tenga piedad de nosotros, y al Espíritu Santo que nos cubra y nos proteja con su sombra. Así volveremos a escuchar las palabras de vida y esperanza que dijiste a Juan Diego. Hijo, no temas esta enfermedad. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Así renovaremos nuestro compromiso de seguir construyendo la casita sagrada donde vive, camina, anuncia, celebra y sirve la familia de Dios en estado de misión permanente. Amén. Nos quedamos con las 3 primeras peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, es una, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Las otras 4 peticiones las vamos a dejar para el próximo viernes, Dios mediante, que nos permita estar. Quiero repetir y quiero enfatizar, ¿no?, estas primeras 3 peticiones que están en una relación muy íntima, muy pegadas al Antiguo Testamento. Es reconocer la supremacía de Dios. Es decir, Jesús no estaba en contra del Antiguo Testamento. Jesús le da cumplimiento al Antiguo Testamento. De hecho, hace muchísimas referencias a él. De hecho, el Padre Nuestro es esto, ¿no? Es una referencia al Antiguo Testamento. Me parece que en unos días anteriores había dicho que el Antiguo Testamento con el Evangelio, el Antiguo se vuelve nuevo. Y es verdad, se renueva, en él se renuevan todas las cosas. Quisiera que un día pudieran ustedes ver la película de Mel Gibson de La Pasión, y a mí de todas las escenas que hay dentro de la película, me llama muchísimo la atención una cuando Jesús está tirado en una de las caídas y ve a la Virgen, a su madre, y le dice: mira que hago nuevas todas las cosas. Y este es Jesús. Jesús es el que hace nuevas todas las cosas. Y hace nuevas, pues así, de esta manera, ¿no? La hace nueva desde la pasión, muerte y resurrección, pero Él comienza a hacer nuevas todas las cosas desde que el Padre, por la acción del Espíritu Santo, es Jesús engendrado en el útero virginal de María. Yo vuelvo otra vez a la última parte. Pide el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros entender, hacer la voluntad de Dios. Haciendo una aplicación muy concreta a esta voluntad de Dios, tendríamos que preguntarnos: ¿cuál es la voluntad de Dios ante esta situación que estamos viviendo, que se agrava en nuestra región, que está siendo muy agravada en nuestra región, que ciertamente hay mucha secrecía y es natural que la haya, porque pues me da pena decir esta frase, pero a veces somos muy discriminatorios y muy racistas en este sentido, y esto nos hace muchísimo mal. Pero también hace muchísimo mal cuando una familia busca al presbítero, al sacerdote, a visitar al enfermo, y yo le pido que le diga la verdad, ¿no? Que no le diga mentiras,
sino que le diga a él, ¿no? El presbítero no va a divulgar las cosas. Dígale la verdad. Si la persona que fallece de esta pandemia del coronavirus, dígale al presbítero si se ha contagiado. ¿Para qué? Para que el presbítero vaya con el cuidado que debe de ir. No es que no va a ir, sí va, y sí voy, y sí vamos. Pero es necesario que se nos diga. Yo he ido a algunos lugares y me dicen que no, cuando yo veo que en realidad es esta la situación. Es saberlo, saber para poder cuidarse y cuidarles. Una de las tareas de la iglesia es en este momento no solamente es cuidar a los demás, también cuidarme yo, y cuidándome yo te cuido a ti. Y estamos llamados a cuidar a nuestros hermanos. Entonces es hacer la voluntad de Dios. Claro que le pedimos al Señor que no nos contagiemos, por supuesto, ¿no? Pero estando allí, en esta situación, decir, pues hágase tu voluntad. Yo me pongo en la situación de estas personas que están sufriendo esta enfermedad, que mucha gente no cree hasta que sea entubada, imagínate. Es que no te imaginas qué cosa es el entubamiento y qué cosa es la respiración artificial, que ni siquiera es con oxígeno, sino es una máquina que te hace respirar a fuerza, que te quedas allí por varios días sin ver a nadie, solo, sin comer y beber. Entonces es una situación muy difícil. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedir el cumplimiento de la voluntad de Dios revelada en la ley que está dentro de la alianza. Hágase tu voluntad. No somos dueños de nosotros mismos. El hombre, el ser humano, se ha creído dueño de todo. Nos hemos creído dueños de todo. No somos dueños de todo. Todo es prestado. Y todo lo prestado se tiene que devolver de la misma manera. Bien cuidado. Dios nos ha prestado la vida, nos ha prestado este cuerpo, nos ha prestado este mundo, nos ha prestado esta naturaleza, y Él quiere que se haga la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Y la voluntad de Dios, la más hermosa y la más bella, es tu salvación. Salvarme. Es importante que tengamos nosotros pendiente esto. En este caso agradezco a las personas que se han comunicado con nosotros, que han dado los saludos, y les agradezco muchísimo. Ojalá haya también preguntas y que después de aquí la redacción me pasará para que yo pueda responder, no solamente saludarme, sino también pues que les agradezco muchísimo que recen también por mí y que no me dé el coronavirus, ¿no? Y si ya me da, pues que no me guste, y que tampoco me dé, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo. Si hay alguna pregunta, me gustaría, porque en ninguna parte he visto preguntas o algunas interrogantes sobre lo que yo he dicho, o explicar o extender mejor lo que digo. Se vale preguntar, se vale disentir, ¿no? Puedes hacerlo. Eso es lo que yo he estudiado, lo que yo aprendí y lo que yo he vivido, es lo que comparto contigo. Así es que yo hago mías las palabras de San Juan. Lo que he visto, lo que he tocado, lo que he escuchado, eso es lo que les puedo transmitir, lo que yo mismo he experimentado en mi propia vida. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga mucho. Recen por mí, recen por la comunidad. No dejen de rezar el Padre Nuestro, que es una de las oraciones hermosísimas. Y claro, si la adornamos con el Ave María, pues todavía más, porque el Ave María expresa también la otra parte bíblica y también de la doctrina de la Iglesia. Que tengan buen día, buen fin de semana, buen inicio de semana. Les invito a cuidarnos y a usar el barbijo, el cubreboca, para salir a la calle. En casa no, pero para salir a la calle sí. O cuando estamos cerca de personas, usar el barbijo, ¿cómo se llama? El cubrebocas. Es importante que sea hecho de material que pueda protegernos.
y lavarlo también con frecuencia, no usar y tirar, lo puedes hacer con tela y decirle a alguien que sepa de esto, y no es reutilizable cuando lo lavamos bien lavado con agua y jabón, un poco de cloro, y se lava, se seca, se plancha y se vuelve a reutilizar. Muy buen día, que el Señor me los bendiga mucho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho!